tranquilo y pequeño pueblo de Shades, en el año 1974, un agradable padre de familia se convirtió en la víctima de una posesión demoníaca, cometiendo uno de los asesinatos más espantosos de la historia. Michael despertaba a gritos en el medio de la noche. Se alimentaba de carne cruda. Michael necesitaba desesperadamente la intervención divina. Estaba lleno de múltiples y diferentes espíritus malignos que estaban dispuestos a destruir su vida y la de quienes lo rodeaban. El párroco local visitó la casa y quedó sorprendido con lo que vio allí. La atmósfera en la casa era helada. Michael ya era otra persona. Rechinaba los dientes, gritaba, escupía, babeaba y mordía a todo aquel que se le acercaba. Lo mantenían atado a la cama con cuerdas que le lastimaban los brazos y tobillos, pero nadie se atrevía a acercarse. El párroco inmediatamente escribió una carta en la que recomendaba que se le practicara un exorcismo cuanto antes, describiendo lo que estaba aconteciendo y detallando características endemoniadas que lo estaban atormentando al hombre y a su familia. El obispo de Yorkshire otorgó ese equívoco permiso para llevar a cabo un exorcismo. Para este tipo de casos se necesita un examen psiquiátrico y solo se guió por lo descrito en esas líneas. Finalmente, dos religiosos, el pastor Peter Vincent y el reverendo Raymond Smith, fueron solicitados para ejecutar el exorcismo. El ritual inició a la medianoche del 5 de octubre de 1974 en la iglesia St. Támesis, donde se encontraba Michael después de que lo trasladaran bajo el efecto de sedantes. Sobre las 10 de la noche, el exorcismo comenzó y de inmediato el comportamiento de Michael se volvió violento, gritando en idiomas extraños, utilizando diferentes voces y retorciéndose en convulsiones casi inhumanas. Exhibió todos los signos comúnmente descritos de posesión demoníaca, arañando, escupiendo, levitando, además de ataques de ira incontrolables. Su conducta hacia los dos sacerdotes se volvió tan peligrosa que fue atado a la fuerza, mientras continuaban luchando con los demonios dentro de él. Michael soportó mucha miseria durante el procedimiento. La cruz de madera que él portaba se la quemaron. Le metieron cruces de madera en la boca. Lo rociaron continuamente con agua bendita y lo obligaron a confesar sus pecados que no había cometido. Soportó mucho abuso verbal y, según algunos informes, algunos abusos físicos durante más de 8 horas agotadoras. Cuando llegó la mañana, todos los involucrados estaban exhaustos y sabía que tenían que detenerse para descansar.
El padre Vincent y Smith afirmaron que habían expulsado a 40 demonios, incluidos los que representaba blasfemia, incesto, bestialidad y robo entre ellos, añadiendo que solo quedaban 3, y esos estaban asociados con asesinato, violencia e ira. Una de las damas del equipo del exorcismo se puso de pie y dijo: escuchen, tenemos que terminar esto esta misma noche, porque si no terminamos va a pasar una desgracia. El padre Vincent les dijo al equipo que ya habían hecho bastante y que los otros 3 demonios probablemente estuvieran adormecidos y que al otro día continuaban con el exorcismo a la misma hora. Michael parecía agradecido, se lo veía muy cansado y le dijo a los padres que descansaría en su casa con su familia. A los padres les pareció una buena decisión y acordaron de verse al otro día, mientras lo observaban dirigiéndose a casa con Christine, su mujer, sin saber que en solo unas horas se arrepentirían de esta decisión. Christine, ya en el domicilio familiar, se pone en contacto con los abuelos de los 5 niños para poder enviarlos a su casa y así, de esta manera, podrían descansar y poder recuperarse de lo sucedido. Inmediatamente, algo se apodera de Michael. Este se desvistió por completo y comenzó a correr por la casa gritando y riendo a carcajadas. Se acercó a su esposa, cometiendo uno de los peores y horribles asesinatos de la historia. Esa misma mañana, ya pasada las 12 del mediodía, el agente de policía Walker respondió a una llamada telefónica sobre un hombre que creaba un disturbio cerca de la calle donde se encontraba la residencia de los Taylor. Al llegar, encontró un hombre desnudo, agachado, en posición fetal, riéndose como un maníaco y cubierto con lo que pensó que era pintura roja. El agente lo reconoció. Era Michael Taylor y notó un leve olor extraño que emanaba de él al inspeccionarlo más de cerca. Se dio cuenta con horror de que no estaba cubierto de pintura, sino de sangre. Michael parecía estar aturdido, como si acabara de despertarse de algún sueño terrible, y cuando la gente le preguntó, respondió que estaba cubierto con la sangre de Satanás. Walker estaba a punto de encontrar en lo que solo podría describirse como una escena de una película de terror. Al entrar al domicilio de los Taylor, quedó perplejo. El cuerpo de Christine se encontraba en la sala de estar sobre un charco de sangre. La mujer había sido estrangulada. Su rostro había sido horriblemente mutilado. Habían arrancado tanta piel de la cara que se le veía hasta su cráneo. Los globos oculares tampoco estaban. Le habían sacado los ojos con una punta de un lápiz y le habían arrancado la lengua de la boca con una fuerza sobrehumana. La carne y la sangre estaban salpicadas por las paredes, por el suelo y por los muebles. La policía también encontró los restos del perro caniche de la familia, que también había sido estrangulado y luego mutilado de manera similar a Christine, con las extremidades arrancadas de sus cuencas. Los agentes de policía en la escena registraron la casa en busca de algún tipo de arma, sin tener ningún resultado. El equipo forense examinó más de cerca el cuerpo de la mujer, asegurando que se había ahogado con su propia sangre mientras agonizaba, ya que tenía sangre en el esófago y en el estómago. El médico forense reveló que ninguna de las partes del cuerpo mostraba signos de marcas de cuchillo o corte de cualquier tipo. Michael había llevado a cabo toda esta espeluznante violencia con sus propias manos.
aquel crimen tan sangriento de la historia del exorcismo, hicieron trizas a la tranquilidad del pueblo y provocaron una agitación en la prensa británica. Reporteros y periodistas asistieron al pueblo con el objetivo de dar cobertura al caso, que se apoderó de los titulares de los principales periódicos. Los periódicos lo llamaron obra del diablo. Afirmaron que el señor Taylor había sido poseído por un demonio y había asesinado a su esposa a su antojo. El forense señaló que la hora de la muerte de Christine había sido sobre las 10 de esa mañana, solo 2 horas después de abandonar la iglesia donde se le practicó el exorcismo. Michael fue enviado a un manicomio de Yorkshire y fue medicado con grandes dosis de drogas. Le diagnosticaron un cuadro de esquizofrenia y psicosis. En el juicio, Michael Taylor afirmó no tener ningún recuerdo de lo que sucedió el día en que murió Christine. Sostuvo que creía estar bajo la influencia y control de fuerzas sobrenaturales. Se señaló a la sociedad cristiana como responsable directa por inculcar en la mente de un hombre perturbado ideas peligrosas. Mary Robinson confesó que uno de los objetivos de la sociedad era conocer y estudiar principios de ocultismo como una forma de combatir el demonio. En todo momento, negó que el grupo llevara a cabo misas negras y sacrificios en los sótanos donde se reunían regularmente. Pero su testimonio se contradijo con el de otros miembros que afirmaron que la sociedad realizaba rituales de invocación demoníaca. En el sótano, donde se llevaban a cabo los rituales de la sociedad, la policía descubrió libros de ocultismo, velas negras, huesos, cráneos, un cáliz con restos de sangre y restos de cabras sacrificadas. Los miembros de la sociedad habrían manipulado y forzado a Michael a creer que podía contener demonios en su cuerpo para que posteriormente le practicaran un exorcismo. Se describió la secta como una pandilla de neuróticos alimentando la paranoia de otro neurótico. El obispado de Doucet fue acusado de negligencia por no informar la existencia de una persona con una profunda perturbación mental. Un psicólogo testificó en el tribunal que lo que había pasado esa noche con las 8 horas de exorcismo fue un abuso mental, además de desgarradores abusos físicos. Michael, después de introducirle cruces en la boca, insultarlo, golpearlo y avergonzarlo ante todos, aseguró que el hombre había sufrido un brote psicótico debido a esas horas de humillación. El 17 de febrero de 1975, el fiscal Walker calificó el caso de extraño. Se presentaron al jurado las espantosas pruebas que afirmaban que Michael había sido retenido en contra de su voluntad y obligado a sostenerse a un angustioso ritual religioso. Más tarde, en su estado de agotamiento por el exorcismo, en un ataque de ira extremo, fue conducido al horripilante crimen que dio fin a la vida de su esposa. La defensa afirmó que los culpables presentes en el juicio era el grupo Christine Fellowship de Mary Robinson, además de los sacerdotes. Estos utilizaron a Michael para sus propios fines, experimentando con él y haciéndole creer que albergaban 40 demonios en su interior. El exorcismo era otro intento de mantenerlo bajo su control. La opinión pública de Inglaterra mostró su repulsa a la actuación de la Iglesia anglicana, en este caso, la cual se vio forzada a cambiar sus procedimientos en lo referente a posesiones y exorcismos. La principal modificación fue la prohibición a realizar exorcismos sin el previo consentimiento del Vaticano.
El Vaticano, a su vez, empezó a exigir ciertas pruebas fehacientes de que la supuesta posesión fuera real. Por este motivo, desde ese momento hasta la actualidad, toda sospecha de posesión demoníaca debe ser estudiada a conciencia, exigiendo pruebas médicas y ciertas evidencias contrastadas por un especialista antes de poder referirse a los hechos como posesión. En marzo de 1975, el jurado emitió un veredicto de no culpabilidad por demencia. Michael no fue enviado a prisión por su crimen, sino que fue sentenciado a 2 años de observación médica en el hospital psiquiátrico de Broadmoor. Fue dado de alta en julio de 1979. Michael nunca más pudo volver a ver a sus hijos, ya que nunca perdonaron a su padre del brutal crimen. Su estado mental comenzó a sufrir drásticamente. En 1981 fue hospitalizado por el primero de los 4 intentos de suicidio provocados por una depresión severa. Desde ese momento no se supo más nada de este señor, hasta que en el año 2005 su nombre volvió a los titulares en Inglaterra. Michael fue arrestado por insinuaciones sexuales hacia una niña menor de edad. Fue declarado culpable y fue ingresado en el hospital por 3 años de evaluación y tratamiento psiquiátrico. Al revisar este caso, me he quedado con varias dudas y preguntas sin respuestas. ¿Qué sucedió realmente esa mañana del 6 de octubre de 1974? ¿Cómo pudo un hombre ser impulsado a asesinar a su esposa de esa manera? ¿Existen los demonios? ¿Pueden hacer que cometamos actos tan atroces? Nos quedaremos con un pensamiento inquietante. Los 3 demonios restantes de Michael Taylor aparentemente nunca fueron extraídos. ¿Se habrán ido? ¿O simplemente están dormidos, esperando aparecer una vez más y recordarnos que cada uno de nosotros podría estar llevando el demonio dentro?